Muy bien, vamos a continuar manejando lo que estábamos manejando hasta ahorita. Y bueno, en relación a lo que les había mencionado la vez pasada, por el momento tenemos una clase llamada dato que contiene toda la lógica de lo que vienen siendo nuestras cuatro funciones. Y tenemos algunas cuantas funciones más relax, que lo que tienen pues vienen siendo nuestros select, update, insert y demás para el manejo de estas tablas, ¿no? Habíamos mencionado que no es tan necesario manejar lo que viene siendo la herencia de dato como tal. Pero bueno, esto vamos a tratar de manejarlo en una posición para ver si es necesario o no, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar a crear objetos. Hasta el momento solamente hemos creado clases para el manejo de esta cuestión. Sin embargo, pues obviamente no hemos creado todavía objetos que nos permitan crear todas estas cuestiones del manejo de los datos. Entonces, pues si nosotros quisiéramos controlar o manejar o hacer estas administraciones, pues nosotros tendríamos que empezar propiamente a manejar objetos. Para esos objetos, pues obviamente, por ejemplo, para nuestro de estos usuarios, nosotros necesitamos crear un constructor. Y dentro de este constructor, nosotros lo que ocupamos son recibir los datos. ¿Qué datos necesitamos regresar? Pues bueno, nosotros necesitamos o sabemos que todos nuestros de estos tienen un ID y esto debe de ser igual a nuestros datos ID. Sabemos que todos nuestros usuarios van a tener propiamente un nombre de usuario. Y bueno, eso obviamente lo vamos a tener dentro de los datos que vamos a estar recibiendo. Tenemos un self, vamos a tener una contraseña. Que esto también va a estar dentro de nuestros datos. Y vamos a tener también un rol. Que esto va a estar dentro de los datos en el apartado rol. ¿Ok? Entonces, con los datos que nosotros recibimos, nosotros podemos crear objetos. Si queremos crear esos objetos, entonces nosotros vamos a estar manejando todo esto dentro de los objetos. Por lo tanto, tal vez, si digo tan solo, tal vez ya no sea tan necesario crear nuestra función select. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vamos a recuperar todos esos datos aquí. Y entonces, en lugar de tener una función estática o un método estático llamado select, podríamos tener una función que se llame, por ejemplo, obtener usuarios. Obviamente, pues aquí necesitamos tener todos nuestros usuarios. Y esto podemos llamarlo no como un where, sino como una condición. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a pasarle una columna. Y nuestras condición. Ahí está. ¿De acuerdo? Mm, o es más, vamos a manejarlo de manera diferente. Vamos a solicitar un ID que sea igual a none, que sea un dato opcional.
Vamos a solicitar un nombre de usuario que también sea opcional. Vamos a solicitar una contraseña. Bueno, no, perdón. Cierto, no deberíamos de poder hacer filtros de contraseña. Pero, por ejemplo, si vamos a solicitar un rol que sea opcional, ¿no? Ahí está. Y bueno, vamos a borrar nuestro rol por el momento y no vamos a tener estos selects aquí. No vamos a retornar esto. Bueno, probablemente sí vamos a retornar esto. Pero antes de hacer nuestro return, nosotros tenemos que manejar esta obtención de usuarios de manera dinámica. Vamos a crear nuestro where en esta parte y vamos a manejarlo como none. No, vamos a manejarlo como opcional. ¿Ok? Perdón, como un texto vacío. Eso es lo que quise decir. Entonces vamos a hacer determinaciones. Si ID es... se me olvidaba, esto ya no es un método estático. No, sí. Sí es un método estático. Como esto es un método estático, entonces vamos a manejar si nuestro ID es diferente de none, si nuestro ID no se encuentra vacío, entonces a nuestro where necesitamos hacerle un cambio de ID y decir que, pues bueno, que nos busque nuestro ID cuando nosotros tengamos un where. A ver, se me olvidó. Para manejar la sentencia correctamente, nuestro where debe de ser 1 igual a 1. Parece ser. Entonces, coma ID. Y ahora sí. Hoy te explico por qué esto. Entonces, ahora sí, cuando nuestro ID sea igual a esto más str ID. Y eso necesitamos concatenar. ¿Ok? Entonces, otro if. Si nuestro nombre de usuario es diferente de none. Ah, y una disculpa. Esto se debe de concatenar así. Vamos a borrar esto. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Y ahora sí. Si mi nombre de usuario es diferente a none, entonces mi nombre de usuario me lo debe de cambiar por, o me lo debe de concatenar con el nombre de usuario. Y lo mismo con el rol. Si el rol es diferente a none, entonces mi where me le debe de agregar una condicional donde sea mi rol igual al rol que me están pasando. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener esto, voy a tener mis datos, voy a tener mi select. Y vamos a crear una función o un método que no sea estático. Voy a crear un separador aquí. Que sea para mis funciones. Tenemos mi constructor. Tenemos los atributos no estáticos y atributos estáticos. Recordemos que eso es esto. Esto es mi constructor. Y estos vienen siendo mis atributos no estáticos. Ok, entonces voy a crear mis métodos. Voy a poner def que diga presentar datos.
Esto, como obviamente es un método no estático, debe de recibir un self. Y luego lo que vamos a hacer pues es lo que tenemos en esta parte. Es nuestro for k in case. Cierto, pero yo no tengo datos dentro de esto. Entonces vamos a hacer simplemente un print que me muestre esta parte. Tenemos otro print en la parte de abajo, pero aquí vamos a hacer un salto de línea. Y dentro de todos estos prints vamos a imprimir un mensaje. Dicho mensaje me encantaría hacerlo dinámicamente, pero se va a ver muy feo aquí. Entonces vamos a manejarlo como un texto conjunto. Entonces debe de ser mi nombre de usuario, dos puntos, espacio, y debemos de estar manejando el nombre self.nombre de usuario. Y vamos a lanzar un mensaje personalizado también aquí. Que diga self.nombre de la tabla. A ver si funciona. Bueno, vamos a agregar unos poquitos de aquí. Cierto. Bueno, vamos a quitar eso porque no me va a gustar cómo va a quedar. El punto es que voy a tener mi nombre de usuario. Voy a tener un salto de línea. O bueno, vamos a colocar coma. Vamos a agregar otro. Aquí sí agrego mi salto de línea. Uy. Ahí está. Y entonces acá lo que voy a colocar pues va a ser la contraseña. Cierto. No sé por qué lo copié así. ¿Así está en mi base de datos? ¿En serio? Usuarios. Bueno, recordemos que una de las reglas es no utilizar las ñes. Pero bueno, lo hice. Ya ni modo. Ok, entonces, dos puntos. Regresemos. Self. Contraseña. Es /n para el salto de línea, se me pasó. Luego F, siguiente texto. Cierto, que no debemos de dar la contraseña. Menso de mí. Estos dos, el ID y la contraseña, son datos sensibles que de referencia no hay que dar nunca. Entonces por eso no los vamos a dar al momento de presentar los datos. ¿En qué se borró esto? Entonces ya con eso nos vamos de este lado y vamos a borrar esto. No, perdón. Vamos a borrar esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en lugar de estar mandando llamar, bueno, voy a mandar a mis datos usuarios. En lugar de estar haciendo un select, voy a mandar llamar a mi función obtener usuarios. Y esta función obtener usuarios, yo puedo agregarle, vean, un ID.
como dato opcional. De hecho, si... Ahí está. Vean. ¿Para qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque nosotros podemos obtener este mensaje de ayuda, este IntelliPants. Perdón, no, no me acuerdo bien cómo se llama por el momento. IntelliSense, algo así. Que cuando nosotros queremos utilizar la función de un objeto, nos da el tipo de cosas que nosotros quisiéramos obtener o el tipo de funciones que nosotros queremos obtener. En otras palabras, si yo quiero obtener un usuario, yo puedo filtrarlo por diferentes cosas. Por ejemplo, por el ID, por ejemplo, por el nombre de usuario y por ejemplo, por el rol. Y eso efectivamente me lo está marcando en esta parte. Me está diciendo que yo puedo filtrar por mi ID, puedo filtrar por el nombre de usuario, puedo filtrar por el rol, puedo filtrar por varias cosas. De hecho, para este caso de obtener usuarios, se me olvidó, lo voy a utilizar más adelante. Entonces vamos a dejar que sí se pueda filtrar por la contraseña. Solamente en este caso, ¿no? Entonces... bueno, perdón, esto iría de este lado. Bueno, que da igual realmente, simplemente es por cuestiones de ansiedad mía. Entonces, si la contraseña es diferente a contraseña, contraseña, contraseña. Ahí está. Otra cosa es que, por ejemplo, el ID obviamente debe de ser un entero. Perdón, debe de ser aquí un entero. Mi nombre de usuario debe de ser un string. Mi contraseña, si mal no recuerdo, también debe de ser un string. Y mi rol, lamentablemente, como esto no está normalizado completamente, también debe ser un string. Entonces, como mi nombre de usuario ya es un string, no es necesario cambiarlo. Como mi contraseña ya es un string, no es necesario cambiarla. Como mi rol ya es un string, no es necesario ponerlo. Lo que sí es que voy a necesitar utilizar comillas sencillas aquí, porque como estos son datos de texto dentro de mi base de datos, yo tengo que indicarlo en mi query. Ahí está. Y bueno, hay que agregarles esta parte. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, como ya tenemos eso, ahora sí necesitamos obtener nuestro usuario. Y como les decía, yo puedo filtrar por mi ID y decirle que quiero que me dé el usuario del ID número 5, ¿no? Esto me va a devolver un usuario donde dentro de mis usuarios me va a devolver todos los usuarios que yo tengo. Un listado con todos los usuarios que yo tengo. Perdón. Acá tengo que hacer el procesamiento. Donde if usuarios status sea esto, ahí está. Cuando mis usuarios o mi estatus de mi usuario sea correcto, que haga esto. Si no,
¿Qué debe de hacer? Pues me debe de guardar un error. ¿Cuál es ese error? Bueno, la fecha de nacimiento, desde dónde lo estamos haciendo, desde la clase dot usuarios. Esto no debería de ser un return. Esto debería de almacenarlo por acá en usuarios igual a esto. Ahí está. Y lo que sí debería de retornar debe ser usuarios. No es mi usuario, no es ninguno de estos. Es mi resultados. Y bueno, si ocurre un error, necesito hacer mi dead time, entonces lo copio acá. Ahí está. Y bueno, ¿qué nos debería de retornar? Pues bueno, aquí también deberíamos de hacer algo como un diccionario que diga nuestro status, dos puntos, true. Y bueno, es como que usuarios. Ahí está, ¿ok? Bueno, entonces intenta hacer el select. Si haces el select, nos devuelve el usuario. Si devuelve el usuario, entonces pues nosotros guardamos el error. Y pues bueno, simplemente nos retorna lo que viene siendo un status. El status lo regresamos o nos lo quedamos. Nos da el resultado, si no, pues nos da el mensaje de error y pues nosotros eso lo estamos manejando. Si hay un error, pues obviamente debemos de administrar ese error. Y debemos de guardar nuestro error en esta parte. Que también necesitamos hacer el import de la función error. Aquí está, ya no lo voy a ocupar aquí, lo coloco de este lado. A ver, denme un segundo. Y esto me debe de guardar el error y pues obviamente me debe de devolver un status que sea como false. Y pues bueno, esto ya no me debe devolver nada más. Entonces ahora sí, si yo hago este resultado, entonces yo debería de obtener diferentes datos. ¿Qué me debería de devolver aquí? Me debería de devolver un usuario vacío. Y pues no ocupo mi status. Simplemente necesito devolver los resultados, ¿ok? Vean que estamos manejando los errores ahora desde datos usuarios, ya no lo estamos manejando desde la lógica. Entonces, queremos obtener los usuarios. Si ocurre un problema con la base de datos, pues entonces nos debe de guardar el error y decirnos que esto está ocurriendo desde los datos usuarios. Entonces, en el momento, es más, de hecho sería clase usuarios, función
obtener usuarios, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es eso. Y luego, si quisiera... De hecho, sí. Ok. Ya tenemos eso. Luego, de este lado, nosotros vamos a obtener usuarios. Ya no lo registro dentro de los usuarios, sino que lo registro de esta manera. Y entonces para cada dato que yo voy a obtener le digo que me presente los datos. Cada dato usuario debe de ser un dato usuario. Entonces dato punto, no, es un array. A ver, es dato. No, aquí no me lo permite. Es for dato in as ok, no, no me lo permiten. Ok, no me lo permite hacer. Entonces, para cada dato usuario, yo lo que necesito es utilizar la función que me diga presentar datos, ¿no? Para poder ver cuáles son los datos que yo tengo. Más adelante veo cómo puedo manejar eso del IntelliJ Pants, porque no me está gustando cómo se ven. Pero ahí está. Muy bien, ya que lo tenemos así, pues vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Sí. Ah, cierto, estos no son objetos. ¿Qué estoy haciendo yo hasta aquí? Con mi select yo lo que estoy haciendo es obtener los resultados. Pero no estoy creando ningún objeto. Necesitamos crear esos objetos. Entonces, esto sería mi datos. Vamos a ver. Ok. Ok, estos son los datos usuarios. Entonces, si yo recibo datos de mi usuario, pues debo de ocurrir esto, si no esto. Entonces, datos. No, sería ahora sí mis usuarios. Debería ser igual a un array vacío. Entonces aquí no me debe de hacer un return de esto, sino que me debe de hacer un for each for dato in datos usuarios. Para cada dato de mis datos usuarios, yo debo de a mis usuarios debo de agregar un append y debo de crear un nuevo dato usuario, donde pues obviamente necesito pasarle mis datos. ¿Cuáles son mis datos? Ahí está mi dato. Ahora sí, vamos a volverlo a intentar. Ok, me dice que datos ID no existe. String indices must be not string.
A ver, denme un segundo. Mm, cierto, perdón. Ok, no fue un problema en la query. Fue un problema en la creación. Fue un problema en el mandado a obtener usuarios. Me dice... No, si fue al momento de ejecutar el de este. Nos dice que datos ID. String indices move integers, not string. Eso sí está curioso. Vamos a hacer un print de mi dato para ver qué es lo que me está devolviendo. Y ahí está el problema. Le estoy pasando el status, no le estoy pasando los datos. Entonces, datos, resultados. Perdón, no es aquí. Es acá arriba. Ujú, ujú. Ahí está. Tengo que hacerlo sobre mis resultados. Volvemos a intentarlo. Y ahí volvemos a tener un problema. For dato in datos usuarios. Non type. ¿Qué estoy retornando? No estoy retornando nada. Por eso tengo un problema. Entonces, después de guardar todos mis usuarios, pues yo necesito retornar esos usuarios, ¿no? Vamos a volverlo a intentar. Ahí está. Vean, esto funciona exactamente igual. Ahora, ¿por qué nos estamos complicando tanto la vida para poder luego facilitarnos más? ¿Por qué? Porque hasta el momento, si yo quería tener los usuarios y quería hacer un where, tenía que escribir el nombre de la columna, tenía que estar checando cuáles eran las columnas que yo tenía en mi base de datos, tenía que estar haciendo un montón de cosas, X y Y, un montón de complicaciones, pues. Pero ahora yo, cada que quiera mandar llamar un usuario, yo puedo mandar llamar a todos mis usuarios simplemente con esta función. Y esto me va a devolver todos mis usuarios. De hecho, eso fue curioso. Denme un segundo. Ok, esto me devuelve a todos mis usuarios. Pero si yo coloco un ID igual a 50, esto me debería devolver un solo usuario. Bueno, el filtro no lo hace. Pero por el momento hemos visto. Vamos a revisar. Es que no estoy mandando el where. Una disculpa. Sería where. Where. Ok, ahora sí. Volvemos a mandar llamar a todos los datos. Si yo dejo esta función en blanco, esto me manda a mandar a llamar a todos los datos. Pero por ejemplo, si yo quiero filtrar específicamente por el ID 50, vean que no me devuelve nada. Vamos a ver el query que me está haciendo. Necesito hacerlo desde dato. Necesito ver el query. Después de esto, antes de ejecutarlo, sprint query. Simplemente para ver cómo se ve. Eso obviamente es depuración del momento, no. Where ID es igual a 50. Entonces esto
Esto teóricamente me debería de regresar algo. Déjenme checar cuál es el problema. Vamos a hacer un query. Probablemente lo escribí mal. Vamos a enviarlo. Y si vean, lo escribí mal. Ya vi. Entonces debe de ser... probablemente no sea igual a 1. Sea igual a 1. Pero sigue sin devolverme datos. Ah, es que no tengo 50 usuarios, ¿no? Sí debería tener 50 usuarios. A ver qué dice. Algo está equivocado en tu sintaxis acerca de id es igual a 50 limit en línea 1. Ah, ok, ya. Ya vi. Para... Sí, les digo, lo que viene siendo el SQL no es lo mío. Cuando estamos haciendo una sentencia WAR, no estamos utilizando comas para hacer las separaciones. Tenemos que utilizar el AND. Entonces, 1 igual a 1. Vamos a volver a intentarlo. Y ahí está. Ahora sí funcionó, ¿no? Ese era el problema. Entonces vamos a borrar la línea de depuración que tenía. Ahí está. Y funcionó. Entonces yo de forma como si esto fuera un objeto, porque de hecho es un objeto, yo puedo estar mandando, llamando o recuperando lo que vienen siendo mis funciones. De hecho, puedo hacerlo, por ejemplo, con el rol. Y yo puedo decir que esto es para alumnos. ¿Ok? De hecho, no sé si mi rol alumnos funcione. Porque no sé si se escribe exactamente alumnos. No, es alumno en singular. Aquí está. Aquí está. Ejecutamos. Ahí lo tenemos. Vemos que nada más obtenemos alumnos, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Lo que estoy tratando de presentar o de mostrarles o de enseñarles, pues es que nosotros vamos a obtener objetos de acuerdo con esta función, y si obtenemos esos objetos y nosotros le damos una funcionalidad específica de tal manera que nosotros podamos hacer un filtro dinámico específicamente con las funciones que o con los atributos que este usuario debería de poder tener, pues entonces nosotros vamos a tener un mejor manejo de lo que viene siendo esta función. El contrario con la función select de, por ejemplo, si mandamos llamar a nuestros usuarios con datos alumnos, por ejemplo, y hacemos el select,
Me dice que le debo de decir las columnas que quiero y el where que quiero. Pero yo cómo sé cuáles columnas opciones tengo y cuál es el where que yo tengo. No sé si me estoy dando a explicar. Es un manejo un poquito más poco intuitivo, en donde yo tengo que estar al pendiente de la documentación para ver cuáles son las columnas que me permite usuarios. Al contrario de esta otra función de obtener usuarios, me dice exactamente que yo puedo filtrar por el ID, puedo filtrar por su nombre de usuario, su contraseña y su rol. ¿Ok? Entonces esto nos da una administración o un manejo más fácil, más sencillo de nuestra función. Para poder hacer lo mismo, pues tendríamos que hacer lo mismo con el dato alumnos, quitar select, crear un constructor y todo lo demás, y con todos. Vamos a hacer un último repaso porque creo que por tanto error que tuve, sí tuve problemas por ahí. Pero entonces básicamente yo voy a tener un constructor, de este constructor va a recibir los datos. ¿Qué datos? Son los datos que nosotros recibimos de nuestro query. Vamos a obtener un ID, vamos a tener un nombre de usuario, vamos a tener una contraseña y vamos a obtener un rol. Estas son las columnas que nosotros precisamente estamos recibiendo de nuestro constructor. Voy a guardar tantito esto. Luego vamos a presentar datos y luego esos datos pues nosotros vamos a tener un nombre de usuario y vamos a poner un rol. Esto simplemente para mostrar los datos o las atributos que nosotros tenemos acá. Y bueno, dentro de lo que viene siendo nuestro método estático, obtener usuarios, nosotros vamos a tratar de hacer filtros por cada una de estas funciones. Nuestro where inicialmente debe de ser como que 1 sea igual a 1. Esta es una comprobación que siempre te va a dar verdadero. Entonces, como siempre te va a dar verdadero, si no tenemos alguna otra algún otro where, entonces esto debería de funcionar completamente igual sin ningún problema. Y bueno, si nuestro ID no se encuentra vacío, pues debe de agregar el where para el ID. Si nuestro nombre de usuario no se encuentra vacío, pues debe de agregar el where para el nombre de usuario. Si nuestra contraseña no se encuentra vacío, pues debe de agregar el where para la contraseña. Si nuestro rol no se encuentra vacío, pues debe de agregar el where para el rol. Nos debe de hacer un select o debe de realizar lo que viene siendo el select para nuestro nombre de usuario con la tabla específica para nuestros usuarios pasando nuestro where. Esto nos va a crear usuarios, o mejor dicho, vamos a crear un listado de usuarios vacío. Y si nuestra obtención de los datos fue exitosa, entonces nosotros vamos a repasar todos los usuarios que nosotros obtuvimos y vamos a crear lo que viene siendo un append para todos estos usuarios. Si nosotros tenemos un error en la consulta, pues debemos de guardar esa consulta. ¿Desde dónde se está creando ese problema? Pues desde la clase datos usuarios, cuando yo mando llamar o mando obtener mis usuarios. Reviso mis query o guardo mi query porque es importante saber cómo se realizó y obtenemos lo que son los datos del usuario y guardamos la fecha en el momento en el que se realizó y guardamos nuestro error. Si esto funciona, pues si esto ocurre, pues entonces lo que debemos de regresar es nuestro usuario vacío. Que de hecho, independientemente de si obtenemos o no obtenemos un error, nosotros vamos a regresar los usuarios que tenemos. ¿Por qué? Porque si no hay un status, pues no vamos a guardar nada aquí. Entonces eso va a ser un listado completamente vacío. Ahí lo tenemos, ¿ok? Esto se debe de aplicar, como les digo, exactamente de la misma manera para todas las demás clases que nosotros tengamos. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase.